El Señor te bendiga. Preparados para recibir palabra del Señor en estos tiempos tan especiales, donde cada día necesitamos, en verdad, el respaldo y la presencia de Dios. Sobre todas las cosas, aquellos que somos llamados como cristianos a vivir de acuerdo a su voluntad, a ser luz y a ser sal, y ser ese respaldo que en su momento se necesita para todo este proceso que como nación estamos pasando. Nos sorprende porque las estadísticas, ciertamente a nivel social, tienen su momento, ¿sí? Y tienen también sus estadísticas y sus propuestas. Sin embargo, estoy convencido que quien decide en todo proceso es Dios. Dice la palabra del Señor que Él quita y pone reyes. Dice la palabra del Señor que las autoridades están para servir al pueblo también. Pero sabemos que en su momento los cristianos hemos estado pasando momentos bastante especiales con respecto a nuestra fe en Dios. Pero qué importante es saber que nosotros conocemos, o cada día tratamos de conocer mejor a nuestro Padre Celestial, a Jehová, el único Dios. Y por supuesto, los cristianos clamamos al Dios verdadero, sobre todas las cosas basados en su palabra, con su respaldo, respaldados como Jesús mismo lo hacía y lo decía, escrito está, que es lo que respalda nuestras vidas. Y sabemos que Dios nos ha respondido de una manera sobrenatural. Dice la palabra del Señor en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. El clamor que sale de nuestro corazón, sale por nuestra boca, ciertamente como cristianos, nuestro clamor es hacia Jehová, el único Dios. Clama a mí y yo te responderé. Hemos visto y estamos viendo la respuesta de Dios en todos los procesos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de nación, a nivel de toda la tierra, porque Dios está actuando de una manera sobrenatural como respuesta, lo digo siempre, al remanente, a esos 10 justos que Dios ha dejado en cada lugar. Responde. Y como lo dice esta palabra nuevamente, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Realmente en todo proceso ha venido ese respaldo y el conocimiento de la misericordia de Dios, de su bondad, porque el principio clave que queremos en esta tarde estudiar es el hecho de saber que clamamos a Jehová, el único Dios. Nuestro clamor está dirigido al Todopoderoso, al único Dios, al Dios verdadero. Por lo mismo, sabemos que la respuesta viene de Él. Dice también la palabra que todo llegará a su tiempo. Quiero en esta tarde también dar lectura a un pasaje muy conocido en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17 en adelante. Recordemos que la palabra que nos daba hoy, la palabra clave, por decirlo de esta manera, es clamar a Jehová para que Él nos responda. ¿Sí? Entonces vamos a este pasaje, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor. Cuando Acab vio a Elías, exclamó, ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Mira qué impactante. ¿Así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Versículo 18. Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y, en cambio, han rendido culto a las imágenes de Baal. Recordemos ese proceso. Elías declara que no va a llover sino hasta que él lo diga, y esto se vuelve un conflicto entonces en esa ciudad. Sí, Acab, respaldado por Jezabel o motivado por Jezabel propiamente, tiene el deseo de matar a Elías, sí, porque ven que no pueden resolver las necesidades que en ese entonces están y culpan a Elías. Qué tremendo es esto. Y aquí, como vemos al principio, el rey Acab le dice a Elías que es él el que está alborotando al pueblo. Dice entonces Elías, yo no he causado ningún problema
A Israel respondió Elías: tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ciertamente Baal, motivado por Jezabel, deja de hacer lo que es correcto delante de Dios, de obedecer sus mandamientos y sus estatutos, y vienen las consecuencias. Pero qué impactante es que cuando vienen las consecuencias se buscan culpables en lugar de reconocer las faltas propias o las faltas personales. Y en este caso, nuevamente, Elías le hace la aclaración, ¿sí? Los alborotadores son ustedes porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Cuando nos apartamos de la obediencia a Dios o hacemos lo que pensamos, lo que queremos o lo que imaginamos, estamos en rebeldía y propiamente en idolatría. Es también la palabra del Señor. El siervo se lo decía a Saúl: la obediencia es mejor que las ofrendas. Como desobediencia y aún como hechicería es la rebeldía. Entonces, o hacemos realmente la voluntad del Señor o estamos cayendo en rebeldía y como consecuencia no somos escuchados. Este es el caso de acá, pero vamos, seguimos adelante. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo, juntos con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Mira, qué interesante, 450 de Baal y 400 de Acera, eran 850 profetas del enemigo, ¿sí? Que rendían culto a Baal, ¿sí? Y propiamente a Acera. Qué interesante. Ahora bien, entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al Monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, mira qué interesante este pasaje. Estamos en primer libro de Reyes 18:21. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a Él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Mira qué interesante. Entonces, el pueblo está actuando a su manera. Está agradando a quienes ellos quieren. Propiamente dejaron de agradar a Dios y de buscar a Dios por agradar a Baal, a un Dios con minúscula. Interesante porque, mira, el reto entonces de Elías le dice: ¿hasta cuándo seguirán indecisos? Realmente qué interesante es cuando el cristiano, para comenzar, busca conocer cada día realmente a Dios. Busca honrarle a través de sus acciones, a través de su vida, y realmente es luz y sal. No se equivoca, como dice la palabra también, no se desvía ni a izquierda ni a derecha de lo que Dios ha establecido. Pero en este caso, Él les dice: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a Él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. En su momento se puede declarar o pensar en desconocimiento, pero a estas alturas, si nos llamamos cristianos, no tenemos desconocimiento sobre todo de quién es Dios, de quién es Jehová, el único Dios. El que sabemos que todo lo que está establecido en la palabra de Dios, en la Biblia, es lo que nosotros obedecemos, y lo cual nos mantiene dentro del camino correcto delante de Dios. Entonces Elías le dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después, invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda enviando fuego sobre la madera. Ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Mira lo que dice: comiencen ustedes porque son más, invoquen a su Dios. Mira qué tremendo. Y yo invocaré al Señor. Mira lo que dice Elías: el Dios que responda enviando fuego sobre la madera. Ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Realmente debemos de saber, y los cristianos estamos convencidos que cuando el Señor dice lo que leíamos al principio: clama a mí y yo te responderé. ¿A quién realmente estamos clamando?
Y recordemos que clamar a Dios es de acuerdo a lo que Él ha establecido. Recordemos también, la palabra del Señor dice que sin santidad nadie puede ver al Señor. Sin un corazón apartado de todo pecado, de lascivia, de inmundicia, de codicia, de corrupción y más. Un corazón que realmente está vacío de pecado es aquel corazón que Dios escucha. Las oraciones que son escuchadas por Dios. Nuevamente, cuando se está en la tibieza, los tibios serán vomitados, dice la palabra. Pero los tibios, aquellos que no se definen realmente o no conocen de la palabra del Señor, o peor todavía, tergiversan la palabra del Señor a sus intereses, por supuesto, no son escuchados. Ya vimos en este proceso la respuesta de Dios. Quienes clamamos a Dios, a Jehová el único Dios, tuvimos una respuesta, la respuesta de lo que Él ha establecido. Quienes claman a sus dioses, realmente se dieron cuenta que no hay respuesta. Pero ¿será que esto es suficiente para hacerles cambiar de parecer y buscar realmente a Dios? A Jehová el único Dios. Ahora mira esto. Entonces la consigna es: después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda enviando fuego sobre la madera. Ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos, pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando, despierto, o quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Mira qué maravillosa palabra. Vamos a hacer una pequeña pausa. Gloria al Señor. Entonces, vemos ese punto nuevamente. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios, con minúscula. Tal vez esté soñando, despierto, o quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y, como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Qué maravilloso saber. Y de lo que los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, estamos convencidos. Fuera de Dios, fuera de Jehová, no existe Dios. Por tal razón no hay ni habrá jamás una respuesta. Vemos en este caso que aquellos que creen en Baal, los profetas de Baal propiamente, hacen lo que están acostumbrados, sus ritos, sus danzas y más, hasta el cansancio, pero no hay respuesta. Los cristianos sabemos que si realmente vivimos o procuramos cada día vivir en santidad, cuando clamemos el Señor no responderá y veremos su mano de poder, porque Él, volvemos a ese punto siempre, Él es el único Dios. Hablábamos de miles de dioses que existen en esta tierra o se inventaron en esta tierra. Yo lo digo de esta manera: dioses creados a imagen y semejanza del hombre, porque el hombre los creó para su beneficio, para sus pensamientos, pero en momentos cruciales no hay respuesta porque no son dioses. Solamente uno es el Dios verdadero, Jehová el único Dios. Entonces, seguimos, versículo 30. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá.
Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 12 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, le dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Mira qué maravilloso saber. Nuevamente, Elías sabía a quién le oraba. Elías sabía de quién dependía y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. No fue perfecto en su momento, pasó conflictos y situaciones, pero en este momento él confía plenamente en Dios. Ahora la pregunta: ¿realmente nosotros confiamos en Jehová? Nuestra confianza plena está en Él. Por consiguiente, vivimos de acuerdo a su voluntad, poniendo la palabra por obra, no tergiversando, no blasfemando, sino ciertamente tomando la esencia de la palabra del Señor con la revelación del Espíritu Santo, y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque entonces, cuando clamamos a Dios, vemos la respuesta. Cuando clamamos a Jehová, el único Dios, veremos siempre la respuesta. Ahora mira esto. Nuevamente: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Qué maravilloso es sentirse respaldado por Dios, porque se busca primeramente el reino de Dios, de Jehová el único Dios, y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Nuevamente estamos en procesos, en un año bastante particular en nuestra nación y en toda la tierra, donde realmente los siervos del Señor estamos clamando y hemos visto y veremos siempre la respuesta de Dios. Aquellos que están a medias o que confían en ese Dios que ellos han creado, realmente quedarán y han quedado en vergüenza. Sí, esa es la verdad. Pero volvemos a este punto. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, con mayúscula, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Mira qué maravilloso. ¿Será que realmente podemos discernir o ver la respuesta de la mano de Dios? ¿Realmente podemos ser testigos de la maravillosa obra que Dios está realizando en este tiempo? Lo digo nuevamente, para comenzar en nuestro país. Porque mira de esta manera, entonces, cuando la gente vio esto, estamos viendo la respuesta de Dios a nuestras oraciones. ¿Estamos seguros de quién es nuestro Dios? ¿Estamos seguros que clamamos a Dios con todo nuestro ser y nuestro corazón? Porque para comenzar, buscamos cada día amar a Dios con todo nuestro corazón, espíritu, alma y fuerzas. Y por supuesto, hemos visto la respuesta en este proceso. Y seguimos creyendo en la transformación y en la manifestación de Dios sobre esta nación. Entonces, cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: Él es Dios, sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison y allí los degolló. Sabes, a veces se les olvida o se nos olvida como humanos que todo lo que hacemos tiene consecuencias, pero nada peor que volverse en contra de las verdades de la palabra de Dios, aún diciendo conocerlas. Necesitamos realmente conocer a Jehová nuestro Dios. Ahora bien, si vamos a ese punto, más de 6,000 dioses
yo lo digo de esta manera, inventados por los hombres a su imagen y semejanza. Pero ¿qué dice la palabra del Señor de esto? Jeremías, para comenzar, Jeremías capítulo 2, versículo 26 al 28. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mira qué interesante, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dice, levántate y líbranos. Versículo 28, Jeremías 2:28. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses. Mira, desde antes de la venida, de que Dios enviara su palabra y su presencia a nuestras naciones y nuestro territorio, se creían en ídolos e imágenes, se adoraban ídolos e imágenes. ¿Será que eso ha cambiado, sobre todo en los cristianos? ¿Realmente reconocemos a Jehová como el único Dios? Porque mira, lo dice la palabra. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos para ver si te podrán librar en tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses. Un pasaje maravilloso también, Salmo 115, del versículo 1 en adelante. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Mira qué gran verdad. En su momento, como cristianos, clamamos, intercedemos a Jehová, el único Dios. Y al parecer en su momento no pasa nada. Porque sabes algo que es importante, todo tiene su tiempo. La palabra del Señor lo dice, todo tiene su tiempo. En su momento pareciera que no sucede, pero sabes, a su tiempo Dios llega. Nunca tarda, nunca se adelanta, pero tampoco nunca se tarda para dar la respuesta a lo que estamos clamando. Y mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Mira qué maravillosos nuevamente situarnos en las verdades de la palabra del Señor. Y en el principio de esta tarde, realmente cuando clamamos a Jehová, el único Dios. Estamos creyendo, le estamos viviendo de acuerdo a su voluntad, porque de otra manera no habrá respuesta a nuestro clamor. No habrá respuesta a nuestras peticiones, sino que al contrario, conflicto, porque estamos en rebeldía. El confiar en Dios y vivir de acuerdo a su voluntad cada día, esforzándose y siendo valiente en cumplir con la palabra del Señor y ponerla por obra, esto da como resultado, por decirlo de esta manera, beneficios, bendiciones. La actitud de rebeldía o vivir a medias, o que en su momento se piense que Dios es un servidor del ser humano a quien se le ordena lo que debe de hacer. Escuchado esto, yo declaro que Dios hará esto. ¿Realmente está de acuerdo a la palabra? ¿Realmente está de acuerdo a la palabra del Señor? Y sobre todas las cosas, ¿se está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque mira qué impactante es esto. Entonces, otro pasaje más, mira esto. Jeremías capítulo 10, versículo 1 en adelante. Oigan la palabra de Jehová, que Jehová ha hablado sobre ustedes, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones le teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Mira qué interesante. Tradiciones y costumbres. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder.
No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Mira qué maravillosa aclaración nos hace el Señor. ¿Sí? Los ídolos y las imágenes creadas por manos humanas no son dioses. Sencillamente son fabricación o elaboración de manos humanas, a quien el mismo ser humano le da poder. Y por supuesto, no tiene poder. Mira, qué interesante es esto. Otro pasaje. Isaías capítulo 46, versículo 5. Mira, qué pregunta interesante. Isaías 46, 5 en adelante. ¿Con quién me compara? ¿Quién es igual que yo? ¿Quién pregunta? Jehová. Mira, Jehová nos pregunta todo el tiempo. ¿A quién le comparamos? ¿Quién creemos que es igual a Jehová? El único Dios. Hay quienes derrochan su plata. Mira lo que dice. Hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan un artesano para que de estos les haga un Dios, con minúscula. Luego se inclinan y le rinden culto. Lo llevan sobre los hombros y cuando lo bajan, ahí se queda. Ni siquiera se puede mover. Impactante. Nuevamente, Isaías 46, 6. Hay quienes derrochan su plata y su oro y contratan a un artesano para que de estos, de la plata y el oro, les haga un Dios, con minúscula. Luego se inclina y le rinden culto. Lo llevan sobre los hombros y cuando lo bajan, ahí se queda. Ni siquiera se puede mover. Cuando alguien le dirige una oración, no tiene respuesta. No puede rescatar a nadie de sus dificultades. Mira lo que dice la palabra del Señor. Versículo 8, Isaías 46, 8. No olviden esto, ténganlo presente. Recuérdenlo ustedes los culpables. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Isaías 46, versículo 9. Recuerden las cosas que hice en el pasado. Mira, todo lo escrito y establecido en la palabra de Dios se cumplió y sucedió, y lo que está escrito sucederá, lo creamos o no. Porque Jehová es el único Dios, el Todopoderoso, para quien no hay nada imposible, el quien todo lo sabe. Ahora mira esto, qué interesante. Seguimos. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues yo solo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Aleluya. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago lo que deseo. Recordemos la soberanía de Dios. Ahora bien, veíamos el pasaje anteriormente, en el pasaje del primer libro de Reyes 18, cuando Elías les hace esa convocatoria para que ellos invoquen a su Dios, con minúscula. Y él iba a invocar a Jehová, el único Dios, para ver la respuesta. ¿Sabes? Para que Elías pudiera actuar de esa manera, es que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, apegado a la voluntad del Señor. Y por eso en el momento que hace esa invocación, por decirlo de esta manera, ese clamor, Jehová le responde de una manera sobrenatural. ¿Sabes? Él no ha cambiado. Jehová es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, dice la palabra del Señor. Así que si clamamos a Él con un corazón en santidad, viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, por supuesto, vamos a ver nuestras peticiones. Vamos a ver los resultados y vamos a ver cómo Él se glorifica. Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿De quién está hablando nuevamente? De Jehová. Nuevamente el único Dios. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. No a medias, no con dudas. Mira, qué interesante. Necesitamos vivir esta experiencia. Salmo 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Deuteronomio 4:9. Aprendan pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y mira, lo subrayamos, Deuteronomio 4:9, y no hay otro. ¿Lo creemos en verdad como cristianos? Como hijos de Dios. Creemos que realmente no hay otro Dios, porque realmente no lo hay. Y si vivimos de acuerdo a su voluntad, tendremos todos los beneficios que Él ha establecido para sus hijos, para su pueblo. Y mira qué maravilloso es.
Salmo 100, versículo 3. Reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Salmo 22:5. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mira, dice la palabra que los que confiamos en Jehová seremos como el monte de Sión, que se mueve pero que permanece para siempre. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Clamaron a ti, fueron librados. En este proceso, vuelvo a ese punto, clamamos al Señor por la manifestación de su poder y de su gloria sobre esta nación, esperando su palabra, esperando su presencia, y Dios nos respondió. Y todavía, mira, esperamos grandes cosas, porque Él lo ha dicho: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ciertamente, el poder de Dios y su magnificencia están al clamor de sus hijos, que viven cada día procurando vivir en santidad, apegados a la palabra del Señor, escuchándola, guardándola y poniéndola por obra. Entonces, mira esto. Salmo 25:3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Mira qué interesante. Salmo 25:3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti. ¿De quién estamos hablando? Hoy le hacemos énfasis a esto. Estamos esperando y confiando en Jehová, el único Dios, el Dios verdadero. Y por consiguiente, mira esto, ciertamente ninguno de cuantos esperan en Jehová, lo digo de esta manera, serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Salmo 37:19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mira, me impacta lo del escritor también cuando dice: no hay justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo, aquel que cada día se esfuerza y es valiente en guardar y poner por obra la Biblia, la palabra del Señor, que habla y actúa de acuerdo a la voluntad del Señor, que por su boca, como dice la palabra, fluyen fuentes de agua viva, que es la palabra del Señor, que no actúa de acuerdo a lo que piensa, lo que siente, a lo que se imagina, o a intereses fuera de la voluntad del Señor. Porque mira, lo dice. Salmo 37:19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sabes que necesitamos todo el tiempo definir nuestra condición como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, no como religiosos ni místicos. Me apasiona siempre cuando pienso que Dios, al momento de crear al ser humano, no hizo marionetas a quien mover y manejar, no hizo robots en serie, sino nos hizo a su imagen y semejanza, con la habilidad y capacidad de decidir, con sentimientos, con emociones, y nos ha mostrado toda la grandeza de su gloria para que elijamos. Lo dice su palabra, que Él ha puesto delante de nosotros dos caminos: el camino de la vida y de la muerte, del bien y del mal. Y ¿sabes qué dice Él? Te aconsejo que elijas el del bien para que vivas tú y tu descendencia. Qué maravilloso es saber realmente que quienes confiamos en Jehová, el único Dios, tenemos la certeza que Él nos guarda y el enemigo no nos toca. Tenemos la certeza que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Tenemos la certeza que veremos su gloria en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en toda la tierra, porque Él lo ha dicho, Jehová el único Dios. Pero vuelvo a este punto. Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Entonces, realmente necesitamos despertar para analizar si realmente estamos viviendo a la voluntad de Dios,
bajo sus mandamientos, bajo sus estatutos, si cada día clamamos a Jehová el único Dios para recibir sabiduría en estos tiempos tan cruciales. Porque Dios está demandando que se le busque, que se le clame, porque en su momento Él quiere glorificarse. Mira, estamos en medio de tantos conflictos a nivel social, a nivel familiar, pero realmente vemos la mano de Dios en todo lo que hacemos y su respaldo. Y los hijos y siervos de Dios motivamos a la fe, a creerle a Dios, no al hombre. Dice la palabra del Señor que maldito el que confía en el hombre. No confiamos en hombre. Y tampoco aún, yo lo digo de esta manera, los siervos del Señor no somos los principales, solamente somos un medio. Y como lo digo, pensando en mi persona, siervo inútil, que solamente hago lo que Dios me dice. Pero qué maravilloso es saber que buscamos siempre hacer su voluntad, vivir en su voluntad, cumplir con su palabra y ser de bendición, ser luz y sal. Porque sabes, dice la misma palabra del Señor, que los ojos de muchas personas están sobre nosotros para ver nuestras actitudes y nuestras acciones, más que nuestras palabras. Porque mira, qué interesante. Entonces, los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan caerán en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Ahora bien, ¿realmente estamos clamando a Dios? ¿Realmente conocemos a Jehová? ¿Nos esforzamos cada día en conocerle a través de su palabra, en oraciones, en revelación, en profecía? Mira, cada día la presencia de Jehová se manifiesta en nosotros. Si realmente estamos interesados, si realmente el deseo de Dios es conocerle de todo corazón, dejar todas las costumbres y tradiciones, los pensamientos. Porque es interesante saber con quién realmente queremos quedar bien, con Dios o con los hombres. Porque mira lo interesante de este pasaje. Ahora bien, volvemos al punto de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿A quién hace referencia otra vez esta palabra de Jeremías? Clama a mí y yo te responderé. Puedo decirlo de esta manera. Clamemos a Jehová y Él nos responderá. Y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Sabes cuánto necesitamos en este tiempo clamar a Dios por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestras naciones, por la manifestación de Dios en todo aquello que parece tan cruento y tan difícil? Viene a mi mente el momento de Moisés cuando está parado frente al mar. Vienen los enemigos detrás de él a exterminarlos. Y está en medio de un pueblo que protesta durante 40 años, protestó por todo. Sin embargo, el Señor dice: ¿por qué clamas a mí? Camina, toma la vara y divide el mar. Y sabes, motivado por Dios, Moisés le creyó y ese mar fue abierto por el poder de Jehová. ¿Hay algo imposible para Dios? Entonces, cuando vengan esas dudas, esos temores, cuando vienen nuevamente las estadísticas y los pronósticos humanos, recordemos que nuestro Dios, el único Dios Jehová, es todopoderoso. Que no hay nada que suceda que no esté bajo su voluntad. Y que Él ha preparado, mira esto, bendiciones en gran manera, su bendición y su provisión para aquellos que le creemos. Pero ese es el motivo. Entonces clama a Jehová. Lo digo de esta manera, Jeremías 33:3. Clamemos a Jehová en todo momento. Cuando hay necesidades, cuando hay alegrías, cuando hay confusión, clamemos a Jehová, el único Dios. Pero recordemos una vez más, y para poder ser escuchados por Dios, nuestro corazón tiene que estar en santidad. Fuera de nuestro corazón, con las mentiras, el engaño, adulterio, fornicaciones, corrupción, manipulación de las verdades. Necesitamos realmente tener un corazón limpio, porque entonces Él nos responderá. Jeremías 33:3, nuevamente, clama a mí. Lo digo de esta manera: clamemos a Jehová y Él nos responderá. Y nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos, pero que realmente anhelamos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra ciudad, para nuestra nación y para toda la tierra. Entonces, ¿a quién clamamos? A Jehová, con la certeza que Él nos responderá. Y este pasaje, Malaquías capítulo 3, versículo 17, mira la promesa del Señor.
La promesa del Padre para aquellos que aun cuando pasamos momentos difíciles, pruebas o desiertos, estamos confiando que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Porque cada día procuramos hacer su voluntad, apegarnos a su voluntad, buscar su rostro. Mira la promesa del Padre para los que buscamos cada día a Jehová el único Dios. Malaquías capítulo 3 versículos 17 y 18. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y serán para mí especial tesoro. Aquellos que claman cada día, procurando vivir en santidad. Aquellos que claman al único Dios verdadero, al Todopoderoso, que no tienen dudas de su poder y de su misericordia. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo ha dicho? Jehová el único Dios. En el día en que yo actúe. Mira esto. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Versículo 18, Malaquías 3, 18. Entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Sabes, ese es el tiempo. El Señor lo revelaba desde el principio de este año. Que este año realmente veremos la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Lo he dicho de esta manera. Quien le sirve al Señor de todo corazón, espíritu, alma, mente y cuerpo, pasaremos problemas, enfermedades, escasez, momentos difíciles, desiertos, pruebas, pero saldremos en victoria porque esa es su promesa. Pero aquellos que están jugando con el nombre de Jehová, porque recordemos que la palabra dice también que no debemos de usar el nombre de Jehová en vano, ¿sí? Debemos de tomar conciencia de esto. Entonces se marcará la diferencia entre los que le sirven al Señor y entre los que no le sirven. Vuelvo a ese punto. ¿Quiénes realmente buscamos cada día agradar al Señor con todo nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo? Y nos esforzamos cada día en hacer su voluntad. Se marcará en nosotros realmente la diferencia. Vuelvo al punto. Pasamos problemas, dificultades, necesidades, desiertos y pruebas, pero saldremos en victoria porque estamos bajo su voluntad y haciendo su voluntad. Pero nuevamente, aquellos que están jugando, aquellos que invocan el nombre de Jehová en vano, realmente, mira esto, están teniendo serios problemas. ¿Cuántos han partido ya? Aún a una corta edad, por burlarse de lo que es correcto delante de Dios, por seguir los consejos del mundo, por hacer la voluntad del hombre más que la voluntad del Señor. Entonces, vuelvo a ese punto. Y discernirá la diferencia entre el justo y el malo. Podremos discernir realmente en qué debemos de hacer para ser justos y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y el malo, aquel que está jugando, como digo en su momento, al gato y al ratón, aquel que no se define si es cristiano o es cristino, aquel que no busca primeramente el reino de Dios y su justicia, sino deja a Dios como último lugar. ¿Sabes? Dios está siempre en el primer lugar. Y quienes lo entendemos, vivimos de acuerdo a su voluntad. Discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, para poder recibir ese respaldo de la palabra del Señor, de saber que cuando clamemos, Él nos va a responder. Para comenzar, fortalecemos nuevamente que nuestro clamor es a Jehová, el único Dios. Y nuestro clamor está respaldado por vivir y hacer cada día su voluntad, esforzándonos y siendo valientes. No caer en los enredos del mundo, en las conveniencias o en los intereses, sino cada día procurar hacer la voluntad del Señor. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Muchas veces, dice la palabra, no sabemos cómo pedir, cómo conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles para lograr recibir esas respuestas que estamos clamando. Ya de antemano, nuevamente, siempre le doy gracias al Señor por el remanente que Dios ha dejado en esta nación, por los justos que día y noche claman por el derramamiento de su presencia en esta nación y en todas las naciones de la tierra, pero que se esfuerzan cada día por vivir de acuerdo a la voluntad de Jehová. Les bendigo ciertamente y declaro en el nombre del Señor que veremos
la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en toda la tierra, porque esa es su voluntad. Entonces, clamamos e invocamos el nombre del Señor, porque Él es el único, lo sabemos. Así que le damos gracias al Señor por esta palabra que recibimos en esta tarde, que viene a fortalecer nuestra fe, de que estamos haciendo su voluntad, estamos viviendo de acuerdo a su palabra, y por consiguiente las bendiciones están ya a la puerta. La respuesta a nuestro clamor y nuestras oraciones están ya a la puerta. Y estamos viviendo ya en su presencia. Por eso nos gozamos cada día. Y recuerdo el pasaje de 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillan y oran y se arrepienten de sus malos caminos, yo oiré, dice el Señor, dice Jehová, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Creemos que esta palabra es viva y eficaz. Creemos que hoy podemos decirle gracias, Señor. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy has traído a nuestra mente, a nuestro corazón. Te damos gracias porque cuando nos confronta, sabemos que en algo estamos actuando mal. Permítenos hoy, Señor bendito, limpiarnos de todo corazón. Pedir perdón por todas las faltas que hemos cometido, Señor. Pedir perdón por las veces que hemos desobedecido o que hemos actuado en tibieza. Pedirte perdón, Señor, por las veces que hemos utilizado nuestra boca, nuestros pensamientos para señalar, para maldecir, para juzgar. Te pedimos perdón sobre todo, Señor, cuando hemos sido piedra de tropiezo. Cuando hemos sido realmente un estorbo en aquellos que están realmente buscando el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, para que realmente cambiemos nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra manera de vivir y realmente seamos luz y sal en esta tierra. Gracias, Señor, por todo lo que estás manifestando en este tiempo, porque nos sorprendes cada día con las respuestas. Y aun cuando el enemigo se ha levantado, Señor, contra tu pueblo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sabemos que tú nos has dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Escrito está que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestras vidas, porque como estuviste con Moisés, estás con nosotros. No nos dejarás ni nos desampararás. Y que la buena obra que has iniciado en nosotros, en nuestra familia, en nuestra ciudad y nuestra nación, tú la perfeccionarás. Así que te damos gracias una vez más, Señor, por esta palabra. Y gracias una vez más, porque creemos y lo confesamos que tú eres el único Dios, Jehová. Tú eres el único Dios, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que es lento para la ira y grande en misericordia, el que de tal manera nos amó que envió a su Hijo a morir por nosotros como pago por el rescate de nuestras vidas y danos la oportunidad de llegar a ser tus hijos, Señor. Así que te damos una vez más gracias en esta tarde y te pedimos una vez más sabiduría, decisión y determinación para que cada día busquemos primeramente el reino de Jehová Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas vienen ya por añadidura. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga. Gracias una vez más por recibir esta palabra. Compartámosla. Sigamos ministrando al reino de Dios y al cuerpo de Cristo. Y todo el tiempo recordemos que nuestro clamor es a Jehová, el único Dios, y por consiguiente tendremos respuestas y bendiciones que Él ha preparado para todos nosotros. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en nuestras próximas emisiones. Bendiciones.